Pero es difícil también establecer que sea por cosas tan exactas y tan concretas. La película tiene una personalidad tan peculiar y tan extraña al mismo tiempo que es una rareza, y como todas las rarezas, en el mejor sentido de la palabra, acaban siendo unas joyas. A mí me parece que es una verdadera joya del cine español, de la cual espero que hablemos largo y tendido después. Muy bien, bueno, pues ya han visto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo quisiera decir a título también particular, en que no se vea por Dios ningún tipo de pedantería, pero en ocasiones que yo he estado en Los Ángeles, en Hollywood, gente como Richard Brooks, o como Ruben Mamoulian, o como Alexander McKendrich, nada menos, el autor de Chantaje en Broadway, o Robert Wise, me han preguntado siempre, invariablemente, por Jaime de Armiñán, porque ellos dicen que la película Mi querida señorita fue realmente una pena que ese año no ganara el Oscar, porque la consideran una película insólita, como estaba diciendo Juan Miguel Lamed, y una de las obras más hermosas que ellos hablan. Siempre que hacen una referencia al cine español, toda la gente con la que yo he hablado siempre habla de Mi querida señorita. Y decir nada más que el guión es buenísimo, eso estamos todos de acuerdo, es un guión magnífico, pero además de eso yo creo que está rematado con una frase que por supuesto no se la voy a decir a ustedes, porque quizá hay gente que no la ha visto la película, que no tiene nada que envidiar a la de Nadie es perfecto, de Billy Wilder y Diamond en Con falta ser loco. Creo que es uno de los cierres de diálogo más brillantes que se han escrito nunca en el cine español, y que dan sentido además con una sola frase a toda la película. Y nada más, que tienen ustedes en sus manos una joya de nuestro cine, una interpretación portentosa, además de Julieta Serrano, que está magnífica. Yo creo que López Vázquez hace un trabajo muy complicado y muy difícil, sobre todo está maravilloso cuando es un hombre que ha sido mujer, en mi opinión, ya hablaremos también luego, y que me parece que no sé, que es una película de la que uno se siente orgulloso. Aparte de eso, es una especie de miniciclo impensado de López Vázquez, porque la semana que viene podremos verle también en otra película, en El pisito de Ferreri. Pero ya sin más, vamos a ver Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán. Documentos TV nos desvela cómo el FBI consiguió capturar... Mi querida señorita, como decíamos al principio, es del año 1971, un año, nos recordaba Fernando Méndez Leite, que no fue de gran cosecha de cine español, ni siquiera a los alrededores, desde el 68, 69, 72, 73, pero lo que ocurría en España era bastante complicado también para hacer cine. Cuando rodaron esta película, cuando se rodó Mi querida señorita, se produjo, por ejemplo, La fuga del Lute, que fue uno de los acontecimientos más famosos y que ha dado pie, por ejemplo, a unas dos películas, iba a decir una película, en realidad dos películas, El Lute, que hizo Vicente Aranda, que se encuentran para mí entre lo mejor de su cine. Digamos que es la muerte de Coco Chanel, que también fue un gran acontecimiento, y del actor Harold Lloyd, Gafitas, como se decía entre nosotros, el hombre mosca. Idi Amin Dada, nada menos, se hace presidente de Uganda. Menos mal que luego aquello se puede remediar. Murió Stravinsky con 88 años de edad. También murió Papa Doc, nada menos que François Duvalier, que era el presidente de Haití, muere en Puerto Príncipe. Y, como decía, el Consejo de Ministros, a petición del ministro Sánchez Bella, que decía Juan Miguel Lamed, que no se destacó por ser un hombre de un talante excesivamente liberal, sanciona y cierra la revista Triunfo, le pone una multa de 250.000 pesetas y 4 meses de secuestro, lo cual es una verdadera atrocidad de la época, porque por lo menos en Triunfo se podía tener un cierto contacto con la realidad. En ese mundo es donde se hace Mi querida señorita, creo que lo valoriza mucho más. El ciclista Ocaña pierde por verdadera mala suerte, tiene una caída y pierde el Tour de Francia, lo gana Eddy Merckx, pero aquel año Eddy Merckx no hubiera ganado de ninguna de las maneras, sacaba ya más de 8 minutos Ocaña y fue un verdadero desastre. Muere Marcuse, que fue el filósofo y sociólogo, bandera de toda una generación, el autor de, quizá muchos no lo recuerden, pero hubo un libro suyo, El hombre unidimensional, que era como un libro de mesa. Digamos que también es el bimilenario más 500 años. Se cumplen 2500 años de la ciudad de Persépolis, con lo cual, junto a la tumba de Ciro el Grande, se organiza una fiesta, que es la fiesta del año. Van reyes, embajadores, diplomáticos, artistas, escritores, de todo el mundo a celebrar aquello. Y digamos que también se cierra, por insinuación también del ministro, el diario Madrid, lo cual ya fue todavía mucho peor que lo de Triunfo, porque aquello ya no tuvo solución. Digamos que Pedro Carrasco se proclama campeón del mundo de boxeo, gana Mando Ramos, y que Neruda obtiene el premio Nobel. Bueno, pues de literatura.
como digo, este es el año 71, que era un año especialmente difícil para ver reflejada una realidad y un poco, no ya tanto la condición de la mujer, que es el eje de la película de Jaime, sino me parece cómo estaban las cosas en aquel momento, ¿no? Sí, la película no solamente es sorprendente, como he dicho antes, insólita, ambigua, en fin, todo eso. Sí, que lo es. Que lo es. Claro, claro. Sino, además, es una película enormemente osada, que uno no llega a comprender cómo pasó la censura, porque, claro, yo he planteado una pregunta al principio y me he comprometido a volver a plantearla para poner sobre la mesa el tema. Porque, claro, ¿cómo es posible que la censura del año 71 permitiese una película con un ministro como el que tú acabas de... Sí, que se cerraba Triunfo, se cerraba el Madrid y sale esto. Cosas, permitiese una película que puede ser dos cosas. No, pero yo creo, puede ser muchas, pero yo veo que puede ser dos cosas. O una mirada compasiva hacia la figura de un transexual, hacia las humillaciones que sufre, hacia las amenazas de y si no, lo llamamos al 091, etcétera, etcétera. Puede ser eso. Pero también, si es la historia de una criada que se siente atraída por la señorita, es un canto osado, enorme, que no lo ha hecho jamás el cine español y pocas cinematografías lo han hecho a la bisexualidad. A mí me parece que es la película más extraña que ha producido el cine español. Quisiera resaltar un aspecto que no es de extrañar que el guión de esta película sea tan bueno, no solamente porque José Luis Borau ha intervenido en él, que es un gran guionista, aparte de un buen director, sino porque Jaime Darmiñán es un escritor excelente. Y yo remarco lo que has dicho, que horrible palabra, siempre que la digo que horrible palabra. Lo que tú has dicho antes respecto al libro diario en blanco y negro. Para mí es el mejor libro que leí en el año 1994, pero no como cineasta, sino como aficionado a la literatura. A mí me parece un libro prodigioso de sensibilidad, de exquisitez y de tacto al tratar los temas. Precisamente esas son las virtudes que tiene, a mi juicio, mi querida señorita. Bueno, y además de esto, cuando tú dices insólita y todos estos adjetivos... Y osada. Y osada, dentro de unos personajes normales, de un mundo y con unas situaciones cotidianas, de unos diálogos magníficos, pero en un ambiente absolutamente, no sé, que no hay nada de insólito, que no hay nada de raro, ¿no? Eso es lo que yo creo que valoriza mucho más la relación entre doncella y señora, con ese juego de flores de los claveles que es prodigioso, cómo se van dejando eso. Eso a mí me parece que le da una dimensión mucho más alta, porque Jaime lo que siempre ha tenido en todos sus guiones, tanto los que ha hecho para televisión como para el cine, a mí me parece que es un excelente observador de la vida y sobre todo luego lo matiza con un cierto pesimismo crítico que lo ha tenido a lo largo de toda su trayectoria y que aquí, en eso que hemos dicho muchas veces, quizá en estado de gracia, sabe ir sacando de cada personalidad y de cada observación mínima en la forma de comportamiento que tienen, pues algo que te deja, como tú dices, no sé, un poco perplejo. Imagínate la perplejidad en el año 1971, ¿no? Lo que producía ver esta historia, que además no tiene, como te diría yo, 2 o 3 niveles de lectura, sino que la película es muy sincera, no hay ningún doblez, es lo que hay. Yo hablé, perdona que te interrumpa, por lo insólito. Yo le pregunté a Jaime Darmiñán si esta película había sufrido algún corte, porque me he quedado muy impresionado al verla ahora, posteriormente. Y me dijo que no, que había tenido un corte de unos segundos, me dijo, en el lugar más tonto, lógicamente, de la película, que es cuando Mónica Randall queda desnuda de espalda y se giraba un poquito y decía que se le veía un poquito el pecho y rápidamente la censura llegó con las tijeras a cortar ese trocito de pecho. Cuando la película toda ella es un monumento, como he dicho antes, o un canto a la bisexualidad o un retrato maravilloso de un transexual. Yo quisiera apuntar una cosa. Perdona, justo en el único momento en que se plantea en la película una relación heterosexual. Sí, heterosexual, exactamente. No, yo quería decir una cosa solo y ya termino. ¿Qué me va a contar usted, señorita? Claro.